Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio que quiero hacer para hablando de libros. De hecho, bueno, es nuestro canal de YouTube junto con mi compañera Marta Sebastián. Esto se va a quedar grabado aquí, pero también rescataré el audio en forma de podcast para poder hablar de cada semana. Espero hacerlo, pues si no una vez, seguramente dos veces por semana. Es un proyecto que tenía muchas ganas de retomar y quiero que se haga muy ameno. De hecho, van a ser cortitos cada programa, digamos, por así llamarlo. Y no podía ser menos que empezar con literatura juvenil. Es de lo que más consumo, de lo que más suelo leer y que más disfruto. De hecho, el terror, suspense, romance y fantasía urbana son de los que más suelo leer. Y a día de hoy, de hecho, estuvimos hablando en el Libro Forum de Elche, hay que reivindicar que es muy importante leer juvenil, que no es menos literatura que otras, que hay mucha gente que parece que lo tiene como vetadísimo y esto pues hay que erradicarlo cuanto antes. Así que bueno, pues cada semana, en cada programa que haga, pues hablaré de autores internacionales y nacionales, tanto de editorial pequeña como de autopublicación. Así que sin más dilación, pues espero que os guste mucho y que os pique la curiosidad conocer a este tipo de autores y autoras que tanto potencial tienen y con los que tanto he disfrutado y seguiré disfrutando de cara al futuro. Para empezar, quiero hablar de Que se detenga el tiempo, de Irene Romo. Es una novela que forma parte de una trilogía o saga. Las historias están ambientadas en España y en concreto en Asturias. La verdad que fue la primera vez que yo leía a Irene y le tenía muchísimas ganas. De hecho, es la novela ganadora del octavo premio Romántica Kiwi. Me lo regalaron por Navidad en 2021, creo que fue. O 2022, sí, 2021. Fue uno de los regalos que más ansiaba tener y la verdad que en cuanto me puse con él, pues lo devoré. Irene tiene una forma muy bonita de escribir y además que nos cuenta una historia que también da importancia a la salud mental, a la evolución personal y escribió un romance vamos, que a mí me enamoró completamente. Así que estoy deseando de que podáis darle la oportunidad que se merece. Recuerdo el título para quien se le haya olvidado, que es Que se detenga el tiempo, de Irene Romo. El siguiente libro es de una autora internacional. A día de hoy está como muy en auge, la verdad. No me extraña en absoluto, porque la verdad es que la muchacha se lo ha currado un montón. Y se trata de Jennifer Lynn Barnes con su trilogía Una herencia en juego. Es una trilogía juvenil llena de suspense, pero también tiene romance, ¿vale? La verdad es que a mí me sorprendió mucho porque lo encontré hace un año o una cosa así. Me llamó mucho la atención su portada. La verdad que es una preciosidad. Y supe en ese momento que tenía que tenerlos. Eh, nos cuenta el punto de vista de una protagonista que pasa de ser huérfana a de repente heredar un millón, bueno, millones, ¿no? Millones y millones de dormir en un coche al parecer tener una familia o uno, porque ella no entiende por qué es heredera pues de esta fortuna. Y aquí nos vamos a encontrar muchos enigmas, mucho suspense, también romance, evidentemente. Y la verdad que está súper bien. Está súper bien. Sé que hay libros que son como secuelas de esta trilogía,
y los hermanos Hawthorne a mí me han encantado, cada uno tiene sus cosas, pero la verdad que los recomiendo mucho. Así que recuerdo el título, que es la trilogía Una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes. Sigo con una autora nacional española que hasta la fecha ha sido líder, jefa de una editorial juvenil muy querida por todos, que es Ediciones Freya. Y quiero hablar de Bruma Roja, de Lucía G. Sobrado, que es la primera parte de una biología. Este libro yo cuando lo vi dije, lo necesito, ¿vale? Necesitaba con urgencia leer este libro porque tiene todo lo que a mí me iba a gustar. De hecho, la portada es súper llamativa y la autora lo estuvo vendiendo súper bien, lo estuvo vendiendo como algo que a mí me llamó mucho la atención. Hay una serie que se llama Once Upon a Time, o hubiera sido una vez, eh, en la que los personajes de los cuentos, los clásicos, Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, pues acaban en Storybrooke, que es un pueblo donde llegan allí, se les ha borrado la memoria, nadie recuerda quién es cada uno, entonces aquí es como una especie de similitud, pero sí que es verdad que al mismo tiempo es totalmente original, lleno de acción, lleno de intriga, lleno de tensión, porque los dos protagonistas principales, Lobo y Roja, no voy a decir nombres porque lo mismo es spoiler y lo suyo es ir descubriendo poco a poco todo. Mola mucho el ir viendo personajes de la infancia, como Pulgarcita, como referencias a Aladdin y muchos más, como los ha plasmado aquí. Hay muchísima fantasía, se nota que a la autora le encanta escribir y ya no solamente escribir, sino leer este género. Y sobre todo me gusta que aunque haya ese toque de salseo picantón, está muy enfocado en lo juvenil y es algo que a mí me gusta mucho. Y la verdad que yo le doy la oportunidad a la gente para que lo lea, porque sinceramente es que es un 10 de 10. Recuerdo el título, se llama Bruma Roja, Lucía G. Sobrado, la primera parte de una biología, que la segunda parte se llama Reino Feroz, que también caerá en Navidad, la verdad, le tengo muchas ganas. El siguiente del que os quiero hablar es Furia y Tormenta, pero aunque realmente de esta autora podría hablar de tropecientos mil libros, porque es una de mis favoritas por excelencia y más. Se trata de Jennifer L. Armentrout, la llevo leyendo desde 2013, una cosa así. Empecé con la saga Onyx y a día de hoy pues me sigue enamorando, me sigue enganchando, me sigue encantando. Es una autora que se maneja muy bien con la fantasía, sobre todo la fantasía urbana, también la fantasía épica, como por ejemplo la saga de Sangre y Cenizas, que es otra de mis favoritas. La verdad que Furia y Tormenta es, ¿cómo decirlo? Es como un spin-off de una trilogía que también sacó hace años y que a día de hoy se ha hecho una reedición bueno, en esta trilogía aparecen personajes de esa trilogía, entonces se complementa la una a la otra y es importante haberlos leído, pero también es verdad que si no los leéis, pues os encontráis una historia distinta, paralela, con sus propios protagonistas, su propia trama, donde no faltan gárgolas, fantasmas, guardianes, más fantasía, más romance, yo no, protagonistas que cautivan y enamoran. Y la verdad que yo a esta autora siempre la voy a recomendar porque le tengo un cariño inmenso y a mí personalmente nunca me defrauda.
recuerdo el título que es, iba a decir de Sangre y Ceniza, pero bueno, también cuenta. Furia y Tormenta de Jennifer L. Armentrout. Muy recomendado, darle la oportunidad que se merece, por favor, porque es que es así. La siguiente autora nacional se trata de Lara C. Pérez. Es una autora que controla mucho el tema de fantasía épica. De hecho, es lo que ella más escribe, lo que más se desenvuelve. Y en esta ocasión pues quiero hablar de su novela. Bueno, puedo hablar de varias. Puedo hablar de La canción más oscura del bosque, puedo hablar de Reino de Naztergos, puedo hablar del misterio de Carter Dash. De hecho, ahí tengo una reseña en el canal que tenemos. Y sinceramente, es que Lara yo creo que tiene un talento excepcional a la hora de escribir fantasía, porque se nota muchísimo que ha bebido mucho leyendo este género, que disfruta escribiéndolo, que le apasiona contar historias en reinos creados por ella misma. Y la verdad que ella maneja muy bien la balanza entre el misterio, entre la fantasía y el romance. Sí que es verdad que, por ejemplo, la canción más oscura del bosque, aunque está ambientada en un lugar en un reino de elfos, sí que es verdad que aquí abunda un poquito más el romance que la fantasía, pero es que las descripciones que hace son una gozada. Yo recomiendo muchísimo que le deis la oportunidad porque es que además se le ocurra muchísimo las ediciones que hace. Ella autopublica en Amazon bajo el sello de K-Million Books. Y sinceramente, si queréis leer novelas de fantasía épica en la que no os vais a aburrir, que los capítulos son bastante amenos y con unos personajes que te roban el corazón, yo de verdad reconozco que para mí fue un regalo inmenso haberla conocido y empezar a leerla, porque es que sé que de cara al futuro voy a seguir leyendo muchas más. Así que Lara C. Pérez, La canción más oscura del bosque, tiene que estar en la estantería, sí o sí. En algún momento de vuestra vida, por favor, pero tiene que estarlo. Termino con la penúltima, bueno, sí, creo que la penúltima, sí. La siguiente autora también es nacional, se llama Miriam Mosquera y su novela es la primera, esta que yo he leído de ella, se llama La rebelión de la mariposa, que está publicada por la editorial, que precisamente he hablado hace un ratito de esta autora, Lucía G. Sobrado, es la editorial que llevaba esta mujer. Pues desgraciadamente no sé si va a tener una segunda oportunidad esta novela, ojalá que sí, porque una vez que cierre y se liquiden todos los libros, no sé cómo se podrá conseguir, pero la verdad es que me pareció una historia, si no de las mejores, está en mi top 5 o mi top 10 de todos los que he leído en toda mi vida, porque es que es asombroso cómo te metes de lleno en un mundo distópico, futurista, donde, a ver, si sois un poco sensibles con el tema de los animales, si sois animalistas, os va a tocar mucho la fibra, hay muchas cosas que os van a afectar bastante, pero yo creo que si tampoco sois muy aférrimos a lo que es el tema veganismo y demás, también lo vais a pasar mal, porque si tenéis un mínimo de corazón, vais a daros cuenta de muchas cosas, cómo hace similitudes, cómo compara la realidad con, con el maltrato. Hay cosas que Miriam lo hace perfectamente, cambiándote una situación por otra. No quiero hacer spoiler porque es que las sorpresas que os vais a llevar son tremendas. A mí me voló la cabeza. Me encogió el corazón con muchas cosas. Me cabreé con ciertos personajes porque te da impotencia ver cómo a día de hoy hay gente que de verdad piensa así. Me encanta la protagonista de hecho tiene mucho que ver con el título, tiene una evolución increíble, Eva se ha ganado mi corazón, pero es que no solamente ella, hay muchos personajes
como Zeta o Bruno, que son un amor. La verdad que yo creo que ella lo ha hecho con mucho mimo. Las descripciones hay algunas que te dejan la piel de gallina, las cosas como son. Pero sobre todo me gustan mucho las comparaciones que hace también con los cuentos clásicos de Disney, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, el sistema político que hay dentro de este libro es, no sé, creo que lo ha hecho con muchísima conciencia, se ha documentado muchísimo y se nota las ganas que tenía de desahogar y de expresar todo lo que ella siente, lo que ella piensa y más. Así que de verdad os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que leáis a Miriam. Ojalá de cara al futuro podáis leer este libro porque de verdad que es una pasada, pero ya también os recomiendo hacerlo de cara al futuro con muchos otros, porque es que yo sé que va a apostar muy fuerte. Va a apostar muy fuerte, va a llegar a todo lo alto, se lo merece y de verdad es que es una reina del género juvenil. Y ya por último, ultimísimo, es que tenía que hablar de ella, sí o sí. Yo creo que no queda nadie que no conozca a Cassandra Clare, pero Cassandra Clare para mí es una eminencia en el mundo literario juvenil de la fantasía urbana. Poco puedo decir que la gente no sepa ya. Se han hecho adaptaciones de sus libros, tanto en serie como en película, pero es que para mí es tremenda. Cómo juega con el romance, cómo juega con el misterio, cómo juega con la acción, con las emociones del lector, porque hay, por ejemplo, la trilogía de los orígenes con Cazadores de Sombras, que te rompe, sabe cómo llegar a la fibra, cómo cogerle cariño a los personajes, cómo odiar a otros. Las descripciones de todos los lugares que ella enseña son una auténtica maravilla. El concepto para batalla, me encanta cómo ella sacó el concepto para batalla y a día de hoy para mí significa muchísimo. Por cierto, de Miriam me acabo de acordar también, hay un personaje que se llama Abel, que es increíble. Es mi niño protegido y yo recomiendo mucho que si leéis ese libro, lo adoptéis porque es de lo mejor que vais a leer en vuestra vida. De verdad, ojalá tengáis oportunidad porque es que yo no sé cómo le deja pasar por alto. Abel es todo lo bien que está en el mundo y de verdad, o sea, es que yo sé que esta autora lo hizo adrede. Sigo con Cassandra. Lo dicho, es una autora que jamás me cansaré de recomendar. Acaba de sacar la tercera parte de su nueva trilogía. Yo sé que a mucha gente le cansa que siga con este mundo, que no se expanda por otros géneros. Pero el que ame los vampiros, los fantasmas, las hadas, que si elfos, que si cazadores, que si Nephilims, este mundillo que ella tiene, yo creo que al final nunca te llega a cansar. Brujas, también aparecen brujas y brujos. Además que ella lo hace de una forma muy única, auténtica. Son sus personajes, son su forma de describirlos. Y además que otra de las cosas que me gusta mucho es cómo ha ido evolucionando con el paso de los años de una trilogía a otra. La saga inicial a mí me encanta, pero sí que es verdad que la trilogía de los orígenes, que la basa en la época victoriana además, cómo se lo trabajó todo, me parece espectacular. Los diálogos, cómo fue evolucionando a intensidad, iba escalando intensidad tras intensidad, cómo va uniendo todo entre sagas, entre trilogías, con los cameos, cómo tiene todo sentido. No sé, me parece una maravilla de mujer. Nunca me voy a cansar de decirlo. Siempre es buen momento para empezar a leerla.
Así que cualquier libro de su universo, Cazadores de Sombras, Cassandra Clare, creo que es una apuesta muy acertada. Así que nada más. Recuerdo que esto, bueno, ya lo estaréis escuchando en el canal, en nuestro canal de YouTube de Hablando de Libros, pero también vamos a subirlo en un futuro a la plataforma de iVoox. Todos los podcasts que yo haga, reseñas, recomendaciones en este formato, ya sea para Twitter, ya sea para YouTube, también irá a iVoox en algún momento, no sé cuándo, ojalá sea pronto, pero creo que este proyecto, esta temática puede funcionar guay. Así que nada más, esta ha sido la primera parte. Necesitaba hablar de la literatura juvenil y lo necesaria que es a día de hoy. Haré más partes porque me quedan muchísimos, muchísimos, muchísimos libros por recomendar. Hay cientos que he leído y que leeré, tanto de autores y autoras internacionales como nacionales. Pero en el siguiente quiero meterme de lleno en otro campo que a mí me gusta muchísimo, ya sabréis cuál es. Así que nada más, muchas gracias por los que lo vayáis a escuchar en cualquier momento. Espero que le deis mucho amor a estos libros porque se merecen toda la visibilidad y todo el apoyo del mundo. Y nos vemos en un próximo podcast.